Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy viernes de la sexta semana del tiempo de Pascua, viernes 14 de mayo del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Iniciamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 9 al 18. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó pues allí 1 año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Gayón procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Gayón dijo a los judíos: judíos, si se trata de un crimen o un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, verlo vosotros, yo no quiero ser juez de estos asuntos. Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días, luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 46, dice lo siguiente: Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamar a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos sostiene los pueblos, Él nos sostiene los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió con heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículos del 20 al 23a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar la luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es muy profundo la reflexión, las lecturas de hoy. Esa reflexión es muy profunda, que nos manda hoy nuestro hermano. Pocas palabras, pero es muy profunda porque nos trae un verso inclusivo y además muy, muy interesante. Vamos a escuchar la palabra que nos dice nuestro hermano Fernando Torres, misionero claretiano, sobre estas escrituras que hemos escuchado. La historia va de tristeza y alegría. Parece que cuando el mundo está alegre, a los cristianos nos toca estar tristes y viceversa. Y hay que tener en cuenta un dato que nos enseñan los estudiosos del Nuevo Testamento. Cuando el autor del Evangelio de Juan habla del mundo, no se refiere exactamente al mundo en el que vivimos.
al que nos rodea, a la calle, a las personas que son nuestros vecinos y con los que trabajamos y reímos y lloramos. El mundo en el Evangelio de Juan es como la personificación del mal, de todo lo malo que hay en nuestro mundo. Vaga la redundancia, el mundo son las fuerzas que se oponen a la buena nueva del reino, a Jesús, que es la presidencia viva y amorosa, hecho hombre, del amor de Dios para cada uno de nosotros. Ahora podemos entender mejor la oposición que plantea Juan. Claro que el mundo está alegre cuando va ganando la partida, cuando los buenos se dejan comer la moral y pierden la esperanza. Va ganando la partida pero esa partida no va a terminar así. El mundo no va a ganar porque Dios no lo va a permitir. El mal no va a ganar. El Inmaculado Corazón de María siempre triunfa. Y siempre va a triunfar porque está escrito así. Está escrito así. Porque su amor por nosotros es total. El poeta español León Felipe tiene una breve poesía en la que expresa muy bien esta realidad. Señor, yo te amo porque juegas limpio, sin trampas, sin milagros, porque dejas que salga paso a paso, sin trucos, sin utopías, carta a carta, sin cambios, su formidable solitario. Hermanos y hermanas, la suerte está echada. Dios no va a perder la partida. Otra cosa es que la partida se alargue. También hay partos que se alargan y son causa de mucho sufrimiento para la madre. Pero al final, el niño nace. Y la alegría brota espontánea porque una nueva vida se ha hecho presente en el mundo y la esperanza se reafirma y hace más fuerte. Es posible que hoy estemos tristes, que nos encontremos en medio de muchas dificultades, pero no podemos perder la esperanza. Por mucho que ahora nos rodee la oscuridad, Dios está de nuestro lado y no nos dejará de su mano. Gracias, hermano, por tu gran reflexión. Efectivamente, este mundo que nos ha tocado vivir, hay problemas por todos lados, incluso hay el cisma que se prevé dentro de la Iglesia, pero no solo de Alemania, sino el cisma viene en todos lados, de todos lados, porque no respetamos lo que tenemos, no respetamos lo que hemos conseguido nuestras generaciones pasadas, no respetamos ni a nuestros padres cuando el mandamiento de la ley de Dios nos dice: amarás a tu padre y a tu madre, respetarás a tu padre y a tu madre. Y no lo respetamos. Cuando amarás al prójimo como a ti mismo y no lo hacemos. Cuando salimos de la iglesia y ya se nos ha olvidado el amar y el servir a nuestro Señor. Eso es lo que nos dificulta, lo que nos aparta del verdadero camino que nos está marcado. Bueno, hermanos, esto es lo que nos dice, no hay mucho más que decir, que lo que nos dice nuestro hermano Fernando Torres es perfectamente completo, es todo lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, no hay mucho más. La situación está completa y bien dicha, pero tenemos que seguir sintiéndonos firmes, sintiéndonos alegres, sintiéndonos hijos de Dios, predilectos en ese amor que el Señor nos da. Pero nosotros tenemos que ser espejos de ese amor. En medio de esta gran oscuridad que está en este mundo hoy, como en el que nos ha tocado vivir, tenemos que dar ejemplo con ese amor, para ese servicio sea reflejado, ese amor de Dios sea reflejado en nosotros, y seamos un faro en mitad de la oscuridad. Debemos ser conscientes de eso, hermanos y hermanas. Bendiciones. Vamos a dar lectura al capítulo 13 del segundo libro de los Reyes.
Vamos allá. El año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Joacaz, hijo de Jehú, reinó 17 años. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor y cometió los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Y no se apartó de ellos. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel, entregándolos en manos de Hazael, rey de Siria, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. Pero Joacaz oró al Señor, y el Señor le escuchó, porque vio la opresión con que el rey de Siria oprimía a Israel. El Señor dio a Israel un Salvador, que lo libró del yugo de Siria, y los israelitas vivieron tranquilos en sus casas como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Incluso el cipo sagrado siguió en pie en Samaria. Por eso no dejó a Joacaz otra gente que 50 jinetes, 10 carros y 10.000 infantes, porque el rey de Siria los había destruido y reducido como el polvo de la trilla. El resto de la historia de Joacaz, todo lo que hizo y su valor está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joacaz murió y lo enterraron en Samaria. Le sucedió en el trono su hijo Joás. El año 37 de Joás, rey de Judá, hijo de Joacaz, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Reinó 16 años. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y no se apartó de los pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que caminó por ellos. El resto de la historia de Joás, todo lo que hizo y su valor cuando luchó contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Le sucedió en el trono Jeroboam. Eliseo estaba enfermo de la muerte. Joás, rey de Israel, fue a visitarlo. Al verlo, se echó a llorar y decía: Padre mío, carro y caballería de Israel. Y Eliseo le dijo: toma un arco y flecha. Joás tomó un arco y flechas, y Eliseo ordenó al rey de Israel: pon tu mano en el arco. Él puso su mano y Eliseo puso la suya. Sobre las manos de Israel añadió: abre la ventana de oriente. El rey la abrió, y Eliseo dijo: dispara. Y él disparó. Eliseo exclamó: flecha de victoria de parte del Señor, flecha de victoria sobre Siria. Derrotarás a Siria en Afet hasta el exterminio. Y añadió: toma las flechas. Y las tomó. Eliseo entonces ordenó al rey de Israel: golpea el suelo. Lo golpeó 3 veces y se paró. Entonces el hombre de Dios se irritó contra él y dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado a Siria hasta exterminarlo, pero ahora lo derrotarás solo 3 veces. Eliseo murió y fue sepultado. Entrado el año, unas bandas de Moab hicieron correrías en el país, y sucedió que mientras unos hombres estaban enterrando a un muerto, divisaron una banda y echaron al hombre en el sepulcro de Eliseo y escaparon. Apenas aquel hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Y Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas toda la vida de Joacaz. Pero el Señor tuvo compasión de ellos y atención a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruirlos. Hasta el presente no los ha echado de su presencia. Hazael, rey de Siria, murió y le sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Joás, hijo de Joacaz, quitó a Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había arrebatado en la guerra a su padre.
Joacaz. Le derrotó 3 veces y así recuperó las ciudades de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En estos capítulos, como estamos leyendo en el libro de los Reyes, se está estableciendo que la parte más importante es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Muchos reyes de Israel no siguieron el camino del Señor. Adoraron, idolatraron a dioses falsos e ideas falsas que no, y siempre por un mismo principio. Las generaciones pecaban en unas con otras. Pecaban, una que caían todas las generaciones, porque debemos que darnos cuenta de una cosa, que nosotros no solo pecamos nosotros, pecan también nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, porque nos toman de ejemplo a nosotros, y ellos piensan que lo que hacemos nosotros es correcto. Y entonces, cuando en verdad se dan cuenta que uno está pecando, es cuando hay una persona que dice: hasta aquí llego, tomo las riendas y digo que esto es pecado. Debemos ser conscientes de eso. Yo conozco una persona perfectamente, muy conocida por parte de mí, que su padre le pegaba muchas veces. Trabajaba y le pegaba, le pegaba. Incluso los clientes a los que trabajaba en la construcción, pues los clientes tenían que pararle al padre para que no siguiera pegando al hijo. ¿Cuántas veces me tiene hablado? Y resulta que después esta persona se casa, tiene su hijo, y él dice al Señor: Señor, no trataré a mi hijo como me ha tratado mi padre a mí. Esta persona toma las riendas y dice al hijo, le reprimenda su actitud ante su madre, le reprimenda su actitud en su conducta, con un simple azote en el culo, o un castigo sin salir, o un castigo de obediencia debida que deben ser a los padres para cumplimentar el mandato de Dios. Pero ese hijo después ese hijo después se aparta del padre, no quiere saber nada del padre, e incluso desoye al padre, incluso amenaza al padre, diciendo que si me llamas, si me ofreces, si intentas contactar, te voy a denunciar por acoso. Este amigo mío me comenta casi llorando por esto. ¿Qué puedo hacer? Orar. Esperar que ese hijo perdido del camino de Dios, ese hijo perdido del camino de Dios, pueda ser iluminado por Dios, tocado por ese amor de Dios, y ese hijo pueda llegar y pedirte perdón. El perdón siempre será dado, siempre debe ser dado, pero hay que tener en cuenta una cosa, que es la obediencia debida al padre y a la madre, y también el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, el perdón no es verdadero. Y si no es perdón verdadero, no se puede dar, porque el perdón no sale del corazón de la persona, tiene que salir del corazón para que ese perdón sea perdonado por Dios y cumplir con la penitencia que el Señor le imponga. Por eso les digo yo a ustedes, hermanos y hermanas, siempre el amor de Dios
es muy importante. Es muy importante. Y ese perdón, ese servicio a los demás, esa ayuda al necesitado, ese todo es necesario. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.